Damos inicio a la última mesa de trabajo del proyecto de Almas y Patrimonios Colombianos, siendo las 10 de la mañana hora Colombia, 4 de la tarde hora Francia, y con el siguiente orden del día: presentación de nuevo sitio para subir audios creados por el grupo en la plataforma SoundCloud, presentación de video definitivo del proyecto de Almas y Patrimonios Colombianos, firma de acta, cierre de proyecto, vigencia 2022, atención a la inquietud de escritura que posee la investigadora de formación Angélica María Jiménez. Quinto, exploración grupal de próximo proyecto de investigación. ¿Existe alguna observación, algún cambio a ese orden del día que está propuesto? ¿Qué es el punto 4 exactamente? Sí, el punto 4 no estaba en el borrador anterior que les envié, pero básicamente fue el acuerdo que se hizo con Angélica en la reunión de cierre de año del 17 de diciembre, en donde se hizo un balance de su trayectoria con el grupo desde que se vinculó, y ella expresó la inquietud de hacer textos ayudada por mí. Yo te había contado, pero entonces no estaba incluido en el orden del día original, pero pues ayer que me di cuenta, pues lo incluí. Entonces es eso. ¿Tienes alguna observación a ese orden del día? No. Angélica, ¿tienes alguna observación o modificación a ese orden del día? No. Entonces el punto número 1. En él se subió el audio ya editado del video definitivo, y la idea de esta plataforma, pues que no estaba pensado inicialmente como producto del proyecto de investigación, se hace en la perspectiva de facilitar la escucha a las personas que no necesariamente tienen computador, que tienen celular y que tienen acceso a esta plataforma, como una alternativa de dar también difusión al audio, dado que en la construcción que se hizo del audio no se hizo un enfoque 100% visual, sino realmente la narración en sí misma contiene imágenes. Entonces por eso esta alternativa de plataforma, tanto para ese audio como para otros que posiblemente podamos continuar creando, dado que efectivamente nos permite como grupo seguir produciendo narraciones didácticas vinculadas al tema a un bajo costo, dado que implica muchísima menos como personal y tiempos para la producción, como sí lo requiere, por ejemplo, los proyectos audiovisuales, que requieren mucho más tiempo de realización y pues una inversión muy alta de recursos humanos y económicos. Quiero escuchar qué observaciones hay, qué comentarios hay, quién pide la palabra. A mí me parece súper los audios, porque sí es una forma más sencilla, digamos, de hacer las cosas. O sea, como dices, el mensaje se comparte, y pues también a las personas yo creo que les gusta escuchar, ¿no? Me parece una buena idea tener esa opción. También felicitaciones, Angélica, porque no es fácil de hacer esto, pero ese audio es muy chévere de escuchar. Entonces, yo sé que es todo un trabajo. Angélica. Gracias, Steph. Sí, y al igual que Steph, pienso que, por ejemplo, ahora los podcasts es algo que todo el tiempo está, incluso yo creo que a la par que el consumo de videos. Entonces, nada más tener ahí como, bueno, si usted tiene Android o el de Mac, el de Apple, te dice, bueno, descárgalo y escúchalo. Ya, o sea, también está como a la mano en cuanto a las plataformas que pues, por lo generalmente uno usa. Entonces sí me parece bastante práctico en cuanto a lo que dice Steph. Bueno, pues y justamente para mí como coordinadora del grupo me parecía también importante explorar esta alternativa, dadas las razones que expuse anteriormente, pues permitiéndonos igual seguir en la producción de material que pueda ser útil a nuestros niños, jóvenes y pues adultos en general. No sé si yo no tengo nada más que decir con relación a ese punto. No sé si Steph, ¿tienes algo más que decir con relación a la presentación del nuevo sitio? Pues no, pero estaba solamente pensando en la
diferencia a veces que hay de pensar en un audio para un video y un audio solo, porque vimos o oíste, Mayra, más bien, que a la hora de escribir un texto, pues si se escribe para un video, entonces hay que un poquito pensar, o bueno, depende, pero pensar las imágenes y si las imágenes van a estar muy en fase, digamos, con el texto, solo ilustrando para pues ayudar a las personas a seguir bien el texto, o si añaden alguna información, o si, o sea, es algo que uno de pronto no piensa enseguida de cómo escribir algo que se va a escuchar, pero acompañado o no de las imágenes. Ahí, como lo escribiste un poquito como una historia así narrada, funciona bien el escuchar y el escuchar con unas imágenes también. Pero entonces no es solamente pienso en que es más, de pronto, más fácil pensar bien en el producto antes, porque por ejemplo en los videos de pronto se hubiera podido decir un poquito menos y mostrar un poquito más con las imágenes. Pues eso es un trabajo enorme, pero pues estaba pensando en eso. Si uno con relación a lo que señala Steph, sí, realmente creo que es un aspecto de la didáctica de los bienes culturales que queda también como para explorar y para profundizar como grupo, porque no sé qué tanto existan grupos de investigación que se hayan hecho la pregunta, pero básicamente nosotros sin hacernos la pregunta como que nos encontramos en el camino con la importancia de poder realmente plantearse la pregunta sobre qué debe contener una narración que va a ser acompañada de imágenes y qué debe contener y qué imágenes debe contener una narración que no va a ser acompañada de imágenes, ¿sí? Porque de todas formas recordemos que el lenguaje hablado también está lleno de imágenes y cuando uno es capaz de en la narración evocar esas imágenes, pues efectivamente es mucho más rico lo que la persona pueda imaginar en su cabeza que lo que finalmente puede uno también mostrarle en un video, que igual finalmente es un conjunto de esquemas. No sé si Angélica quiere hacer un último comentario para cerrar el... Pues no había pensado en realidad en esa diferencia que mencionaste, pero no tengo ningún comentario. El punto 2 es la presentación del video definitivo Proyecto de Almas y Patrimonios Colombianos. Y con relación a este punto, les cuento que se hicieron más de 20 impresiones de prueba en donde la imagen nunca encajó con el audio. La exigencia técnica de acompasar el audio con las imágenes me obligó a hacer una serie de cosas que no había hecho nunca antes con la producción de ningún video. Y eso generó daños en el programa de edición al punto que faltando hoy 20 minutos para esta reunión se perdió el trabajo realizado en las últimas 2 semanas. No totalmente, se perdió solamente la edición final. Y por esa razón, respirando muy profundamente, tengo que volverlo a hacer. Pero puedes mostrarlo. Les puedo mostrar ahora los fotogramas para que puedan pues, hacerse una idea de qué se hizo. Se tiene un total, bueno, se crearon un total de 87 fotogramas, de los cuales solo se utilizan 43 en la edición final. Borradores se repitieron 3 y 4 veces dependiendo del borrador. Este es el fotograma. Este fotograma se repitió 5 veces después de verlo 20 veces. Le vi todos los errores, le cambié el color, le cambié el tamaño, cambié un montón de cosas porque me parecía muy feo el anterior. Entonces, pues voy a mostrarles así como rápidamente algunos de los fotogramas definitivos para que veas el estilo. De todas formas, el final, pues yo te voy a enviar el link. El lunes, en algún momento del día, te podría enviar ya la nueva versión editada con sonido y todo. De pronto mostrarle unos gráficos, unos de... Entonces, bueno, te muestro, bueno, aquí está el recorrido, de los mapas, de cómo, pues de cuando dices que entonces Colombia estaba sumergida en el mar y que
y que por medio de las erupciones volcánicas, entonces. Tan lindo. Y entonces ya después como que los reúno todos, pongo a Colombia un poco más verde porque ha crecido plantas, porque está el río, y después hago como una especie de zoom en donde empieza la narración de cómo produjeron los bienes culturales. Entonces van pasando, bueno, esta es la primera, después del zoom que ya Colombia, entonces se hace un zoom como a los territorios, y desde ese zoom pues empiezan a aparecer, entonces cuando producen cuando empiezan a cultivar plantas, cuando empiezan a producir los alimentos, cuando producen los primeros bienes culturales. Después ya entonces cuando empieza la narración de que construyeron casas usando piedras, usando plantas. Después ya entonces aparecen las casas solas, con ellos, con algunos bienes culturales. Ya después aparece, cuando se dice que construyeron caminos, entonces aparece ya la otra, Maloca, y aparece el camino, y aparece el camino pasa sobre el río, como un pequeño puente, aparecen niños, después de eso, entonces ya aparece, bueno, primero aparece esta sola, en donde dice, y como lo más importante era producir alimentos, entonces en torno a sus casas produjeron un sistema de autosubsistencia abastecido, entonces aparecen ya las plantas como las chagras en torno a las malocas, aparecen también los animales, entonces puse 3 animales que son importantes en la fauna colombiana, que es la silueta del armadillo, el venadillo, que son originarios de la zona de Bogotá, la mariposa morfo, que es tan famosa y que hay tanto comercio en torno a ella y que está en peligro de extinción justamente por eso. Y entonces ya después los puse así con sus hijos, porque entonces ya había un sistema de crías, de cuidado de las crías. Está también en el río está la especie que es reconocida como originaria de Bogotá, los peces, el capitán. Los puse en el río. Bueno, entonces ya después llegan los españoles, unos con la espada en la cintura, otros con la espada en la mano, y entonces ya empiezan a imponérseles, a quitarles todo y a apropiarse de todo. Les quitaron las casas, bueno, todo lo que va en la narración. Ya después empieza a aparecer el sistema de producción capitalista, entonces van los fotogramas poco a poco, aparecen las casas con estilo las tejas españolas, aparecen ya los cultivos en el sistema capitalista, pero en el fondo siempre está una maloca como recordando que aunque eliminaron muchas cosas, pues no los eliminaron totalmente. Y entonces ya después, bueno, aparece un fotograma en donde ellos se niegan a vivir en las ciudades, que creo que es este acá, entonces ellos como que se retiran de los cultivos y entonces ya los españoles se van al África y en el mapa aparecen las 3 zonas en donde, de acuerdo a las investigaciones de estudios africanos, afrocolombianos, se extrajeron la mayor cantidad de esclavos en el África, entonces se coloca estratégicamente con el mismo color que tiene Colombia para indicar que pues ellos son colombianos también ahora, justamente por haberlos traído a Colombia. Pues aparece, digamos, están los fotogramas en donde aparece todo el recorrido desde el África hasta Cartagena, y después en una animación aparecen los terratenientes comprando a los esclavos, entonces van apareciendo los esclavos en cada finca. Después aparece cuando dice que se van a una zona y que entonces esa zona después es reconocida como parte de ellos, entonces aparece la región pacífica mostrando en el mismo color en que están vestidos los esclavos, se diagrama la zona en donde ellos se fueron a refugiar. Creo que este fotograma finalmente lo eliminé porque era como muy ruidoso y lo cambié por este,
en donde está solo la bandera colombiana sobre todos ellos, reconociéndolos como culturas actuales de Colombia. Está también señalada, de acuerdo a las investigaciones que hay, las primeras ciudades colombianas creadas por los españoles, o pues a las que se les reemplazó el nombre por la presencia de los españoles. Los africanos, y este es el fotograma que aparece luego de este, que está en donde están ellos, en donde se dice que se les negaba sus derechos a cobrar por su trabajo, su derecho a tener vivienda, su derecho a tener educación. Entonces después salen ya con los hijos, y que los hijos estaban destinados a estar esclavizados hasta su muerte. Entonces están huyendo de la finca, de las fincas en donde fueron vendidos, para tratar de encontrar su libertad. Y ya después viene una serie de fotogramas en donde, entonces, cuando dice que de acuerdo a la Constitución, los colombianos con mayor responsabilidad de los docentes de la básica, media y superior, entonces aparece este fotograma. También cuando se habla de la Constitución Política de Colombia aparece este fotograma. Y ya entonces al final pues aparecen los créditos, está el que ya conocías, más o menos, pues le hice unos cambios porque aquí había una flor roja y pues por composición era demasiado fuerte, entonces me tocó cambiarla. Después viene este, que ya está con pues tu nombre, con voz y apoyo en realización, la música, le puse el músico al lado. Le puse también, entonces están las fuentes de la información, de donde se sacó todo lo que se dice, y pues los agradecimientos que pues no podían faltar a Carlos Niño y a la Biblioteca Nacional de Colombia por sus atenciones y por su material importante en el desarrollo de la investigación. Y pues al final aparece el logo, se hizo especialmente para esta animación, se hizo a mano. Y pues aparece copyright Grupo Aguaspacios, se puso en francés. Y ya, entonces al final aparece, sí, pues aparece este. Me tocó. Ese es el de los nombres de las comunidades. Este es el, digamos, este lo edité especialmente con los créditos, porque resulta ser que para que la voz se acompasara con las flores a medida que iban apareciendo y el tiempo fuera exacto, tuve que reeditar la animación que Steph me entregó, acortando los tiempos para que pudiera, porque la animación original que se hizo duraba al final 4 minutos 25 segundos. Y el audio en su edición final, con el orden alfabético que pusimos y con todos los cambios que se hizo, dura 2 minutos 25 segundos. Entonces, como no me era posible, entonces me tocó reeditar, y por hacer ese cambio, el programa Movie Maker se empezó a recargar, y ese fue parte del problema que hizo que hoy se perdiera la versión que se estaba trabajando. Porque cuando yo lo montaba los dos, como que había un problema, no lograba leer los dos, y bueno, tuve problemas con el audio. Entonces, porque el audio original me tocó cortarlo para esta animación, y a la vez dejarlo original para la otra animación. Y entonces siempre, y la razón por la cual me tocó imprimir más de 15 veces el video final, era que el audio que tiene el resto del video, al imprimir, digamos, cuando yo editaba, miraba el consecutivo y todo, se mostraba como bien, pero al imprimir se montaba el audio del primer con este audio. Entonces salía 2 veces diciendo Achaguá, entonces empezaba Achaguá, no sé qué, y después volvía Achaguá. O sea, me salían 2 veces, entonces no, eso fue un dolor de cabeza. Hace como 3 días yo estaba que me pegaba un tiro, y ya después dije, bueno, tengo que calmarme, y entonces me calmé, y pues bueno. Y entonces, pues finalmente ya hoy se perdió
y pues de pronto fue hasta mejor porque justamente yo creo que tantos cambios que se hicieron justamente fueron los que originaron de pronto el daño permanente al programa y por eso nunca pude imprimirlo bien. Entonces pues lo que hice fue finalmente borrar todo, limpiar de los temporales, limpiar de todo y pues volver a montar en un archivo totalmente nuevo, y pues en eso estoy. Alcancé a montar solamente 35 fotogramas y la cortinilla inicial. Pues la cortinilla inicial es la que ya conocías, que es esta, que para poderla también acompasar con el audio final, pues tuve que hacerle unos cambios también de velocidad, entonces me tocó, bueno, en fin. Entonces esa fue la presentación del video definitivo. Igual, bueno, aprovechando que efectivamente se dañó, pues si quieren decir algo para cambiar antes de la impresión definitiva, pues es el momento de hacerlo. Yo solo tengo una pequeña cosa, pero es muy pequeña. ¿Podrías cambiar ligeramente los colores de los peces? Porque casi que no se ¿Casi ven, no se ven? O se parece un poco como son cafés. Sí. Parece como un vegetal o una madera o algo. O sea, son de ese color esos peces. Sí, es que le dejé el color original bueno, es que el pez Capitán es un pez que es un poco como el bagre, tiene bigote, tiene una ventosa en la boca, sí, pero sus colores son café, sí, bueno, sí, son muy claritos, sí. Pues sí, digamos, bueno, no sé si... Bueno, sí, se bastante ven, pero claritos. como el color se parece un poco al camino, de la tierra. del camino. Entonces uno cree que son como un poco de barro. O de pronto del camino. Bueno, pues voy a ver si ese fotograma lo conservo original. Si tengo el fotograma original, pues solo sería cambiarle ahí rápidamente el color. Si no, me toca abrirlo en Photoshop y de pronto más bien darle contraste al río, dejarle un poco más oscuro o algo así para que pues, se lean un poco mejor. Listo. Angélica, ¿tienes alguna? Sí, primero, no, qué tremendo trabajo a las dos. Entonces, no, pues, no sé, felicidades, está súper bonito. Lo de la figura que aparecía, que si no se sabía si era niño o niña. Quedó súper chévere. Sí, viste que le hice en cambio, pues no es muy notorio, pero sí digamos, ¿te acuerdas que tú dijiste que tenía como rasgos más femeninos que más? Sí. Yo lo que hice fue adelgazarlo. Sí. Adelgazarlo más y alargarlo un poco para acentuarlo un poco más como el esqueleto masculino, como la cintura y Entonces sí se le hizo como unos ligeros cambios teniendo en cuenta lo que había señalado ya en la mesa de trabajo anterior. Eso está súper chévere. Bueno, yo tengo como dos inquietudes de los últimos fotogramas, que en donde usted reemplazó el de la banderita, que era el último, por el que era con el mapa. ¿Ese es para el final? Sí. No, y a mí ese me gusta. ¿Te gusta más este? Uy, no sé si más, pero siento que es más visual, más como que la literal. Sí. Pues porque todo venía como con el mapa. Sí. Sí. No sé, a mí ese me gusta. ¿Y puedo ver el de la Constitución? ¿Esa carátula usted la hizo o ya venía? No. Es la original de la versión que trabajamos que yo vengo trabajando desde el 2017. Esa la descargué para el primer proyecto que hice en el 2017, la educación artística plurilingüística y multicultural. Es la carátula original del libro. Como que no me combina con lo anterior. Y pues no, o sea, no sé si será por lo que tiene esa carátula. Entonces, ¿prefieres que esta carátula aparezca de pronto al lado o, digamos, claro, como si se retoma este mapa,
Entonces, ¿sería la constitución más bien pequeña como por aquí arriba o algo así? Sí. Sí, tiene sentido y tienes razón. Sí. Porque viene como todo con los mapas y con los niños. El colorido y todo, y después se pone un fondo blanco. Sí, tienes razón. Es cierto. Voy a hacer ese cambio entonces. Tercer punto será firma de actas, cierre de proyecto vigencia 2022. Yo el día de hoy, como parte de las cosas que hice para tratar de terminar el proyecto, para darle un cierre formal, como una pequeña presentación, medio resumen, medio extractos del protocolo de investigación que tiene 24 páginas, como para dejarlo permanente para cualquier persona que vaya que venga hasta acá a la página. Entonces, entre las cosas que van a quedar permanentes está este listado de productos obtenidos, entonces los voy a leer. En los productos obtenidos está que el grupo posee unas referencias comunes a partir de los cuales es posible trabajar el derecho fundamental de la educación artística en Colombia. Esas referencias comunes están, pues, digamos, están tanto en nuestras cabezas como en nuestros corazones y en las mesas de trabajo, en las actas video que están grabadas. También se consolidó una serie de procedimientos a partir de los cuales es posible dar paso a los procesos de transformación de currículos y renovación de guiones museológicos colombianos. Esos procedimientos tienen que ver con el ejercicio permanente de producción de textos, de comunicación con el Ministerio de Educación, de comunicación con las instituciones culturales que se estableció en el desarrollo del proyecto desde enero de este año. Entre los productos obtenidos, que estos tres que estoy nombrando son un poco intangibles, pero pues que se hacen presente en los productos y en las acciones que como grupo desarrollamos y también podemos desarrollar a futuro. El producto de la fijación de los conceptos que permiten la creación de estándares de calidad para la educación media y superior en todos los temas de la Constitución Política de Colombia y el derecho fundamental de la educación artística desde una visión pluriética y multicultural. Esa fijación está igualmente en las actas video, pero también en los productos que tenemos y en la forma de pensar que tenemos al día de hoy, las tres como grupo de investigación, por habernos cuestionado todos los temas, por haber consultado a todos los autores que se consultaron. Entonces, esa fijación de conceptos estará presente en todos los proyectos que se deriven de este proyecto y está justamente presente también en la forma en que se ha procedido hasta el día de hoy. En el punto E, que es ya más tangible, un poco más visible, está un artículo didáctico para personas mayores de 15 años titulado De Almas y Patrimonios, conceptos para realizar el derecho fundamental de la educación artística, que fue publicado el 30 de junio del 2022 y que hemos estado enviando por correos masivos desde el mismo momento en que fue creado. Producto F es un video didáctico que favorece la creación de referentes comunes titulado De Almas y Patrimonios, el patrimonio, su introducción a los bienes culturales colombianos y las leyes que les protegen, que inmediatamente el lunes, cuando se imprima y se suba al canal, pues va a quedar ya como link activo sobre el título que aparece ahí. Y en el numeral G está 15 actas video correspondientes a las mesas de trabajo realizadas por el grupo en el desarrollo del proyecto. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, se da cierre formal al proyecto el día de hoy por medio de la lectura de la siguiente acta. El día 21 de enero de 2023, siendo las 10 de la mañana hora Colombia, 4 de la tarde hora Francia, los integrantes del Grupo Agua se reunieron en el marco del cierre del proyecto de Almas y Patrimonios Colombianos con el fin de hacer un balance general del trabajo realizado, hacer unas últimas observaciones a los productos obtenidos y al finalizar la sesión se permitieron declarar públicamente que, primero, a pesar de haber trabajado un promedio mensual total de 30 horas en la realización del proyecto y contactar vía email a todas las instituciones, rectores y profesores que han afirmado públicamente estarse dedicando a la educación artística e invertir recursos públicos y privados, incluyendo el Ministerio de Educación Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y otras instituciones de los niveles medio y superior de educación con sede en Bogotá, nunca se contó con apoyo o ayuda investigativa o académica alguna para la realización del proyecto, pese a que se les informó de su existencia, se les hizo formal entrega de la agenda del proyecto y se les extendieron invitaciones
durante los meses de enero y febrero del año 2022. Segundo, se requiere dar continuidad al proyecto dado el positivo impacto que puede tener a largo plazo, tanto para la protección de los bienes culturales de las 106 naciones indígenas y las 6 culturas que hoy habitan el territorio colombiano, como para la realización del derecho fundamental de la educación artística en los términos pluriétnicos y multiculturales en que los niños, jóvenes y adultos lo requieren para hacer realidad lo que la Constitución Política de Colombia de 1991 ya les otorgó. Tercero, los productos de la investigación, incluyendo el acta video de la sesión de cierre, circularán de forma permanente y gratuita tanto por medio de la página web del grupo de investigación como por medio de su canal de YouTube y sus redes sociales. Documento dirigido por parte de la Coordinadora General de la institución en Sant-André de Sceaux, Francia, el día 21 de enero de 2023, siendo las 11:45 de la mañana, hora Francia. Pese a los errores de digitación que acabo de encontrar por ahí cuando estaba leyendo y a mis errores de lectura mientras leía, quiero saber si ustedes están de acuerdo y pueden dejar mediante este audio su expresión frente a lo que les acabo de leer, teniendo en cuenta que principalmente, justamente como es un documento redactado por mí, pues expresa principalmente mi opinión. Por lo tanto, ustedes pueden manifestarse de forma diferente frente a lo que leo y pues por eso les doy la palabra para que manifiesten frente a lo que acaban de ver y escuchar. Sí, estoy de acuerdo. Simplemente se está informando del trabajo que se realizó, de los contactos que se buscaron o que se realizaron de la misma manera y pues del apoyo que pues por el momento no ha llegado o no llegó durante esa ejecución. Sí considero que es pues concreto acerca de lo que se realizó y de lo que sucedió. Steph. Ahora no veo nada más que decir. Sí, es concreto, es lo que hubo, no hubo, es lo que se hizo. Está como, por ahora yo veo como bien expresado esto. Si no hay más comentarios, observaciones frente al punto 3, entonces daríamos cabida al punto 4, que sería atención a la inquietud de escritura que posee Angélica María Jiménez. Angélica, en la reunión del 17 de diciembre habíamos acordado una pequeña tarea y era básicamente que ibas a reflexionar acerca de qué era lo que querías, cómo querías orientar esa escritura, cómo podría ser ese trabajo. Y entonces pues te damos la palabra para que nos cuentes cuáles fueron los resultados de esas reflexiones. Dentro de las orientaciones que me había dado Mayra, estaba que como yo se lo había manifestado, pues que mi intención era realizar algunos textos, pues en ese proceso formativo de investigación. Ella me había comentado que lo ideal es que los textos se enmarcaran dentro de tres líneas, ¿no? Dentro de ellas escogí o pienso que es más pertinente de acuerdo a, pues, a la experiencia que tengo o al rol que estoy desempeñando como docente, trabajar respecto al conocimiento tendiente para la cualificación de la educación artística en Colombia. Pues hemos reflexionado un poco acerca de las nuevas orientaciones curriculares, sí, las orientaciones curriculares para la educación artística que el Ministerio de Educación actualizó o publicó en septiembre del año pasado, que hacen como un cambio o una reflexión en cuanto a la inclusión de la cultura en ese currículo de la educación artística. Entonces, pues creo que trabajaría en esa línea, pero pues sin dejar de lado la importancia claramente de los pueblos indígenas o de las culturas indígenas. Y creo que dentro de lo que ya Mayra también me había comentado, me gustaría incluir de la escultura social de Joseph Beuys. Y estoy revisando, o tengo pendiente por revisar, también algunos postulados de John Dewey, pues también en relación con el aprendizaje comunitario. Eso es como lo que, digamos que he pensado que se me facilitaría o de pronto tendría mayor destreza
al expresarme en cuanto a eso, a cualificación de la educación artística en Colombia. Y entonces, ¿cómo sería la ruta a seguir? Todavía tendría que revisar como algunos autores, volver a revisar a Joseph Beuys, como para poder pensar en lo de la escultura social y en lo de las vivencias o en la vivencia cultural dentro del currículo, que es como lo que más me llama la atención de las orientaciones pedagógicas, pues que hace énfasis. Siento que, digamos que el paso a seguir sería como una revisión de autores y conceptualización que se relacione con los currículos. Bueno, entonces lo primero sería que tuvieras una definición clara de currículo. ¿Hay alguna ya que tengas como elegida, favorita? Pero digamos que parafraseándola sería como el currículo es lo que se vive, lo que ustedes viven en el aula. Esa es como la que más me dice, no, o sea, o la que yo digo, no, pues sí es eso. Porque es que dicen, bueno, no, páseme el currículo y yo puedo escribir maravillas, pero finalmente el currículo es lo que el estudiante vive en el aula. Pero no tengo acá presente al autor. Hay una que está en el documento de educación artística en el nivel postgradual. Currículo es la organización de una cultura dentro de una serie de espacios de enseñanza-aprendizaje. Esa justamente fue la que trabajé y la que me gusta mucho porque permite cuestionar la labor docente desde el punto de vista de cuáles son los conocimientos que realmente buscas transmitir en el aula. ¿Sí? Digamos, si bien culturas un poco lo que vives en el aula, también al aula llevas cosas y ellos también llevan cosas, que depende del grado de conciencia y de la orientación que quieres dar, llevas una cosa o llevas otra, ¿sí? O sea, bueno, el tema de currículos pues es bastante grande, pero básicamente, bueno, la palabra como tal tiene que ver desde el latín como un camino que se recorre, ¿sí? Entonces la palabra currículo viene de allá, pero entonces justamente la pregunta estaría en, bueno, ¿qué tipo de camino quiere uno recorrer o qué tipo de camino hace que sus estudiantes recorran? Y ahí es donde está como la clave de la verdadera labor del docente, ¿sí? O sea, plantearse conscientemente cuál es la cultura que yo estoy fomentando en el aula, cuál es la orientación, hacia dónde estoy lanzándoles la mirada, porque esa es justamente la labor del docente, guiarles en un recorrido. Y el éxito de un currículo, más allá del nombre de los espacios y las mallas curriculares y todo eso, está dado por la coherencia entre el conjunto de valores culturales y educativos que se quiere fortalecer con la actividad docente y el conjunto de valores culturales en las que también ya vive el estudiante. Por eso finalmente, pues retomadas, o sea, se llega un poco a la definición que señalas, que cultura es lo que se vive al interior del aula, pero es que también se vive la incultura, es decir, la ausencia de valores también se vive y pues uno como docente tiene que reconocer que así como existe la cultura, existe la anticultura y los valores y los antivalores y que todos están presentes, pero uno como docente lo que hace es orientar el recorrido hacia verdaderos valores que permitan que la persona, que esos niños que están ahí en el aula puedan forjarse una visión del mundo y sobre sí mismos que sea también positiva y que les permita entenderse desde varias dimensiones para poder desarrollarse ampliamente. Sí, es como un primero que habría que plantearse. Entonces, yo creo que el paso a seguir entonces sería primero que crearas un texto en donde tú tomas todas las definiciones de currículo, las analizas, las comentas y de ahí realmente empiezas a construir. ¿Te parece? Sí, listo. Porque, digamos, el ejercicio de escritura principalmente es un ejercicio de digestión. ¿Sí? Digamos,
no sé, el 80% de los textos que uno escribe son realmente solo para comprender. Los textos que son publicables son los que logran, los que uno logra ir más allá del ejercicio de la comprensión, son los que vale la pena publicar, o pues también depende de los objetivos. Entonces, un primer texto sería, digamos, no necesariamente publicable, pero sí un texto en donde tú te permites hacerte preguntas y digerir todo el tema de currículos y crearte una ruta dentro del concepto mismo de currículo y crearte un camino para comprender y para comunicar. Sería la primera parte del ejercicio, creo yo. Digamos, porque básicamente las principales herramientas de un docente son justamente sus convicciones, por un lado, pero también por otro lado la información que maneja. Entonces, en la escritura de los primeros textos que vas a hacer, deben forjarte convicciones claras de a qué estás llamando currículo, por qué eliges a John Dewey, por qué crees en la escultura social, por qué, así como una serie de elementos forjados a través del lenguaje que te van a permitir actuar coherentemente. Entonces, hay un primer texto que tienes que crear a partir del tema de currículo, que propongo que me lo entregues para finales de febrero. Finales sería el 25, ¿sí? Sí. Que es el último sábado. Pues me lo puedes entregar el 27, porque mi retroalimentación va a ser primeramente comentarios sobre el PDF que me envíes, ¿sí? Una retroalimentación conversada sería ya sobre el tercer texto que me envíes. O sea, el primero sería entonces para el 27 de febrero. Sí. Un segundo texto sería para mediados de abril. Básicamente en ese documento vas a hacer lo siguiente. Esta es la estructura de ese texto. Primera parte, vas a enunciar las definiciones de currículo que tienes o que encuentres o que te llamen la atención o que tengas a la mano. Todos. Básicamente es como un copy-paste. La segunda parte de ese texto va a contener lo que tú piensas sobre esas definiciones. Las ventajas y desventajas que le ves a cada una de las que encontraste o elegiste para estudiar. Y en la tercera parte del texto vas a decir, bueno, teniendo en cuenta que lo que me interesa es esto, y quiero lograr esto y esto, entonces voy a trabajar con la siguiente definición de currículo. Y esa definición puede ser tanto retomada de algún autor que te guste mucho o una definición propia que pueda surgir de la mezcla de 2 o 3 o de todas las definiciones que encontraste. Bueno. ¿Listo? Entonces, eso es para el 27 de febrero. El segundo texto, entonces, sobre ese primer texto, yo lo único que voy a hacer es, por un lado, conocer qué es lo que te interesa con un poquito más de profundidad, y por otro lado te voy a lanzar todas las preguntas que me surjan. Va a ser como un bombardeo. Me voy a bombardear en ese texto preguntas, de las cuales surgirá un segundo texto. O sea, o ya sea que reescribes ese texto o que escribes otro totalmente distinto, porque todavía no sabemos qué preguntas surjan. Ese segundo texto lo tendrás que entregar el 3 de abril. Y un tercer texto, que sería ya la maduración de ese, más otras cosas que surjan con la lectura que yo haga el 3 de abril, lo entregarías el 29 de mayo. Si has cumplido con este cronograma que estamos organizando, me encontraría contigo para una mesa de trabajo en donde se habla de los textos, de lo obtenido, de lo logrado, a mediados de junio. Tipo 10, 17 o principios de julio. Pues, no, sí, es mejor mediados de junio. Si no cumples con el cronograma, pues no me voy a reunir contigo hasta cuando tengas el tercer texto. ¿Listo? Okay. Y eso puede ser en este año, en 2 años, en 5 años, no sé. Cuando tengas el tercer texto, nos reunimos. Vale. ¿Listo? Listo.
Bueno, Bueno, gracias. entonces esa sería la atención a la inquietud de la escritura que posee la investigadora en formación Angélica María Jiménez. El quinto punto es del orden del día, es la exploración grupal del próximo proyecto de investigación. Pero dado que ya llevamos 1 hora y 19 minutos en esta mesa de trabajo y está cerca de terminarse, vamos a hacer una moción de tiempo y dar solamente 10 minutos para... Cada una va a contar 3 minutos lo que cree que podría hacer o cree que podría interesarle para dar continuidad, de hacer para dar continuidad al proyecto de Almas y Patrimonios colombianos. Y para darles tiempo para pensar, voy a empezar con mis 3 minutos. Entonces, yo, para dar continuidad al proyecto, básicamente me plantearía la creación de otros guiones, pero con un acento en audio, en narraciones didácticas, pero principalmente para audio. Yo no sé si eso sea muy difícil, no sé cómo será, pero me gustaría explorar esa opción y de pronto arriesgarme con el tema que más conozco, que es justamente patrimonio cultural cerámico colombiano. Apuntarle a de pronto crear un guión o una serie de guiones, todavía no sé muy bien porque todavía empezar los bocetos para hacer esas exploraciones de narraciones didácticas en torno a los bienes culturales colombianos desde los temas que ya vengo manejando hace algunos años. Esa sería mi inquietud, mi exploración. Digamos, es la inquietud que pienso abordar, por lo menos desde mi inquietud personal sobre el tema. Y teniendo en cuenta esa inquietud, pues me daría la labor de las próximas 2 semanas de crear un cronograma en donde me planteo 1 o 2 productos y en unos tiempos pues razonables que no me excedan mis otras responsabilidades, y ese sería mi planteamiento. No sé, Angélica. Bueno, no sé. Pues a mí también me gustaba como lo de los podcasts y eso, pero ahora que se me ocurre, habíamos dicho Sí. al inicio, espero si lo tengo aquí anotado, pero reviso acá mis apuntes, que no sé si son estos. Mayra decía al inicio que no sabíamos o que no habíamos encontrado si habían algunos grupos o personas dedicadas a la investigación acerca de la didáctica de los bienes culturales. Sí. Pues por ese lado no sé qué podríamos hacer, si hacer como alguna indagación o revisar pues o como un estado del arte acerca de la didáctica de los bienes culturales, pero no sé de qué manera lo podríamos relacionar directamente con Alma, con de Almas y Patrimonio. ¿Cómo así? No te entendí. O sea, como
una revisión de si existen grupos que trabajen Sí, como una revisión de grupos que trabajen la didáctica de los bienes culturales. O qué hay acerca de la didáctica de los bienes culturales, pues más allá de pronto de lo que ya hemos hablado. Pero entonces mi inquietud es cómo relacionarlo directamente con el proyecto. No, no pasa nada. Claro. Podemos, sí, justamente, pues no, es una inquietud válida porque pues de todas formas, pues sí, estamos, digamos, yo sé que en España hay muchos grupos, que en Italia hay grupos, pero yo en Colombia nunca he encontrado, pero pues no busqué más allá del año 2013. Yo en el año 2013 busqué, investigué por internet y pues preguntándole a la gente y pues no encontré, pero pues yo lo hice sola en el 2013 y después no lo volví a hacer, entonces no sé si hoy existan grupos y pues si es una inquietud que tú tienes, pues podrías plantearte pues el ejercicio de indagación, a ver qué encuentras este año, pues que igual ya han pasado 10 años, de pronto ya hay grupos, pero pues nunca los he visto, pero pues de pronto existen, es factible. Bueno, eso se me ocurre. Bueno, entonces eso podría ser. Y Steph. Pues también lo primero que se me ocurrió como para seguir en el camino sin pues en la lógica es de lo que se había previsto de seguir los capítulos del video, pero sí es mucho trabajo y todo, y lo de las grabaciones del audio me parece una buena forma de pronto de poder seguir, aunque yo estoy diciendo eso sin hacer nada, ¿sí? Porque realmente Mayra escribió todo y Angélica lo dijo todo y entonces yo no hice nada. No hiciste los mapas, hiciste los sí, pero si es para el audio, pues yo puedo limpiar también los audios. Porque pues Angélica no se manifestó con la inquietud de hacer los audios, entonces pues podrías hacerlos tú. No, pues no, es que podría ser un diálogo, como, hola Angélica, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de los bienes culturales de Colombia? Y sería más dinámico. Bueno, no, ya estás entrando en la forma de la cosa. No, mentira. Pero, pues, sí pensé en eso. O sea, como tratar de dar continuidad a los capítulos. Es que justamente yo también tengo la inquietud de cómo serían los siguientes capítulos del porque es como del video de Almas y Patrimonios. O sea, ese video es una buena introducción y puede vivir por sí solo también, ¿no? Porque sí, pues es un abrir a algo y luego pues la gente por lo menos se pone de pronto a reflexionar sobre el tema y no es necesario darle ya de comer el otro capítulo. Pero podría ser. Pero podría ser también, o sea, sería lo lógico porque estaba previsto. Sí. Sino que, bueno, sí, es mucho trabajo, mucho tiempo. Es mucho trabajo. Pues bueno, igual sería, pues también queda la inquietud de, pues en algún momento si se puede conseguir financiación, pues mejor todavía, ¿no? Porque pues de todas formas yo aquí mirando mi cuaderno de apuntes del proyecto de investigación, lo que recuerdo es que en una mesa de trabajo que hicimos con Steph, quedaron esbozados, ¿dónde están? Quedaron esbozados más o menos 15 capítulos pues bueno, en ese momento se llamaba Crónicas del Arte. Bueno. Era un poco distinto,
Mentiras, Bueno, existen, están bocetados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 capítulos están bocetados. Eso fue una mesa de trabajo sí, de mayo del 2021. sí, me acuerdo de eso, pero Entonces, entonces de pronto pues era un poquito distinto. sí, era otra cosa, pero justamente hemos Se evolucionado puede y podemos, adaptar. sí, pues se puede, pues sí, se retrabaja y Pero se sí, lo piensa. más razonable mientras no haya financiación y si se quiere hacer otro es pensar en un segundo capítulo tranquilamente y Para audio, para audio. sí. Pues el otro trabajo sería seguir buscando financiación. Sí, sí, pues, Sí, bueno, ese es el trabajo que nunca termina. Bueno, entonces, bueno, por mi parte, siendo coherente con mi inquietud, pues voy a hacer un cronograma, voy a escribir un pequeño objetivo y pues se los socializaré en unas 2 semanas más o menos, 2, por mucho 3 semanas. Y no sé, Angélica, ¿tú qué haces con tu inquietud? ¿O qué quieres hacer con tu inquietud? Eh, bueno, estaba pensando que yo decía, bueno, pero esto de qué manera va a sumarle almas y patrimonio. Pues dándole aval de decir, bueno, es que esos videos que estamos haciendo es lo que necesitan los niños para aprender de patrimonio. Pues de acuerdo a lo que encuentre. No, pues creo que sería empezar a revisar, pues, no sé, como bibliografía, grupos o instituciones, o ahí cómo sería para encontrar qué hay. Bueno, pues básicamente lo primero sería entonces que te plantearas un tiempo en el que buscarías eso, o sea, ¿durante cuánto tiempo buscarías eso? No sé. Conocer que existe. No sé, digamos, cuando hablo de tiempo pienso, no sé, 1 hora semanal, no sé, 2 horas al mes, no sé, 8 meses. ¿Sí me entiendes? Como tratar de porcionar la búsqueda y decir, bueno, hoy voy a buscar en Google a ver qué me muestra y determinando palabras clave, ¿no? Grupo, investigaciones, bienes culturales, no sé qué, o sea, diferentes palabras clave. Otra sería, no, entonces voy a mirar en la base de datos de la biblioteca Luis Ángel Arango. Voy a mirar en la base de datos de la biblioteca Virgilio Barco. Bueno, o sea, como tratar de ir a diferentes fuentes. No sé, enviar un correo electrónico al Museo Nacional preguntando qué grupos conocen sí, como tratar de dedicar un tiempo para preguntar y para mirar. Finalmente eso es investigar. Eh, sí, pues entonces, que no sé, 3 meses, como sí, revisando ahí semanalmente, unas horitas, no sé, 2 horas. ¿Y crees que necesitas ayuda en pensar cómo buscar? Eh, sí, pero sí, sí, Porque, pero dime. uh-huh. Se me ocurre que, pues, no sé, o sea, busco y le cuento qué tengo para que me diga qué me hace falta. Sí, súper, hagamos eso. Pues si quieres nos cuentas mensualmente, nos cuentas Eso, sí.
en 2 meses, bueno, no sé. Hoy estamos a 21 de enero, ya tienes como una tarea fija con los textos, que pues bueno, eso es una tarea pues que va a ser importante en la maduración de tu pensamiento como investigadora, pero también en la producción de textos como profesional de la educación artística. Es una tarea muy fuerte, muy importante. Yo plantearía que, tú dices que 3 meses, pues entonces planteate, no sé, agéndate empezar el 1 de abril. Y hacer algo, no sé, quincenal o semanal, no sé cómo lo pienses, cómo te queda más cómodo, quincenal o semanal, mirar y contarnos a mediados de mayo, tal vez, después de 3 quincenas, qué has hecho, qué has logrado, qué has encontrado, y a partir de eso, entonces, pues lo envías por correo, ¿no? Pues envías un correo como, bueno, he encontrado esto, he mirado esto, pues siendo muy sistemática en los links que encuentres. Okay. Y entonces eso consolidaría la necesidad de reunirnos de pronto, sí, en junio. ¿Será que dejamos esbozado ya en la agenda el 17 de junio? ¿Qué dices, Esther? Eso es un sábado. ¿Tú qué sientes, Angélica? ¿Qué piensas? Sí, yo pienso que lo podemos dejar igual. Sí, yo creo que sí. Para tenerlo de una vez presente. Pues sí, dejémoslo agendado. Esa fecha solo cambiaría si no has hecho textos. Se cancelaría si no cumples el cronograma de creación de textos. ¿Listo, señorita? Listo. Y yo, pues, les enviaría, y pues bueno, teniendo en cuenta que Steph quiere ayudarme con la inquietud que yo tengo, pues haríamos un cronograma y te lo daríamos a conocer. Si no hay comentario adicional sobre lo que se acaba de decir, se da por terminada la reunión, siendo las 11:38 hora Colombia, 5:38 hora Francia, estando reunidos todas las integrantes del grupo Agua Espacios.